Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro, de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mac se quedó en silencio por un momento, pero se sobresaltó cuando la fuerte mano de Nan agarró su muñeca. «Ve a trabajar», dijo Nan en voz baja, con los ojos serios. Mac frunció los labios y miró de un lado a otro, a su padre y a Nan, y después salió de la oficina. Nan sonrió suavemente. «Creo que puedo resolverlo, pero llevará algo de tiempo», le dijo Nan al padre de Mac. Ambos se sentaron y discutieron negocios juntos. Mac volvió a su oficina de mal humor y con una sensación de disgusto, pero se sentía profundamente culpable por lo que había dicho su padre. Mac se sentó y pensó en lo mal que había estado a lo largo de los años. Si fuera antes, Mac podría haberse enojado y discutir con su padre cuando su padre le había dicho eso, pero hoy Mac se siente diferente, se siente culpable, pensando que había comenzado a cambiar. ¿Pero por quién? Mac sacudió el pensamiento en su cabeza y comenzó a trabajar para su padre. Aunque no terminó sus estudios, aprendió mucho de su padre. Después de mucho tiempo, alguien tocó la puerta. Mac miró hacia arriba y vio que era Nan quien abrió la puerta. Mac frunció el ceño. «¿Por qué entraste?», Mac preguntó secamente. «¿Por qué no puede entrar?», Nan preguntó, antes de caminar y explorar la oficina de Mac. «Si me vienes a molestar, sal de aquí», dijo Mac. «No hice nada, solo miro», dijo Nan. Luego se acercó a la ventana detrás de Mac. La cortina estaba ligeramente abierta para mirar hacia afuera. Mac lo miró. «¿Tienes algo que decirme?», preguntó Mac, quedándose quieto. Entonces Nan se volteó para darle a Mac una pequeña sonrisa. «Trabaja duro», dijo Nan, frotando la cabeza de Mac. «Tonto, dije que voy a perder mi estilo». Mac inmediatamente retiró su mano, haciéndolo reír suavemente en su garganta, antes de inclinar la cara hacia Mac. De repente le dio un beso. Nan besó los labios de Mac, pero sin entrometerse, y se apartó, lo que hizo que Mac se pusiera rígido en su asiento. «Me voy», fue todo lo que dijo Nan, e inmediatamente salió de la oficina de Mac, dejando a Mac un poco confundido por su extraño comportamiento. De repente Nan lo besó, aunque no fue de una manera apasionada como de costumbre, pero hizo que el corazón de Mac se acelerara. «Trabaja duro», se recordó Mac. Luego se sentó y trabajó de inmediato. Mac se quedó con Nan todos los días hasta que todo se sintió normal. Trabajaba en la mañana, en la noche volvía a la casa de Nan. Los fines de semana a veces iban a la casa de Mac, a veces se quedaban en la casa de Nan, comían afuera, hacían mandados y la mayor parte de los días veían mariposas. Nada nuevo, excepto el entusiasmo de Nan, que se mantuvo igual. Usa llamó a Mac diciendo que necesita ir a buscar trabajo en Inglaterra. Cuando regrese llamará para decírselo. A lo que Mac solo pudo responder que sí, porque temía de que Nan viniera y lo escuchara. «Está bien», dijo una voz fuerte de Fron, mientras Mac jugaba en el jardín, al lado de la casa. Mac miró a Fron y vio que Fron había puesto un plato de fruta para él. «¿Qué pasó?», Mac preguntó. Sentía que toda la casa estaba de acuerdo con él, excepto Fron, que todavía no le estaba. «Puedes ver que es una fruta», dijo Fron. «Lo sé, pero ¿por qué lo trajiste?», Mac volvió a preguntar. Fron parecía un poco irritado. «Bueno, me lo ordenaron». «Si no está ordenado, no quiero hacer nada por ti», dijo Fron. «Entonces retíralo, no lo comeré. Si no quieres hacer nada por mí, no tienes por qué hacerlo. Desobedece las órdenes. No tienes que preocuparte demasiado por eso», dijo Mac, sintiéndose bastante ofendido por Fron. «Bueno, qué desperdicio», dijo Fron en voz ronca, y recogió el plato y entró a la casa.
dejando a Mac sentado frustrado con el comportamiento de From. El teléfono sonó. Mac vio que era Nan. ¿Qué? Mac respondió. No soy un tonto, soy una persona, dijo Mac. Ahora has empezado a absorber muchas molestias, dijo Nan en tono de broma, pero Mac no respondió. ¿Por qué estás molesto?, preguntó Nan, porque pudo darse cuenta de la frustración de Mac. Ven conmigo a la oficina, hablemos, Nan le dijo a Mac. No quiero hablar, dijo Mac secamente. Ven, dijo Nan con una voz fría y profunda. Mac no quería problemas, así que cortó la línea, se levantó y salió de la casa de Nan y fue directamente a su oficina, donde estaba sentado revisando documentos. Cuando Mac entró, Nan lo miró un poco. ¿Quién te puso de mal humor?, Nan preguntó. Mac se tiró en el sofá. La próxima vez que alguien haga algo por mí, por favor pregunta primero si la persona quiere hacerlo, dijo Mac enojado. ¿Es From?, Nan preguntó brevemente. Mac se mordió el labio. No quería decir ni quejarse de From, pero a veces estaba muy incómodo e irritable. Sabes que ese subordinado tuyo no me quiere, así que no dejes que me rodee, ni me haga nada. No le gusto, no me gusta a mí tampoco, dijo Mac, con la voz quebrada, y suspiró suavemente. ¿Entonces no comiste la fruta?, Nan preguntó, y Mac asintió. Después vio que el auto de Neil se detenía frente a la oficina. Espera un minuto, dijo Nan, y se alejó. Mac miró para ver con quién había salido a encontrarse, antes de que Mac reconociera a la persona de pies a cabeza. Los sentimientos de odio e ira regresaron cuando vio a esa persona. Eran Day e Ike, pero Mac no se atrevió a enfrentarse a los dos. Se apresuró a caminar hacia la puerta trasera de la oficina para volver directamente a la casa. Nan también vio la espalda de Mac caminando rápidamente. Cuando Mac ingresó a la casa, sonó su teléfono. Vio que era Nan. ¿Por qué está llamando?, dijo Mac. Mac contestó el teléfono. Tráeme el coche rojo, por favor, dijo Nan. ¿Cómo?, Mac dijo de vuelta. Conduce hasta aquí, o vas a empujarlo, Nan respondió. Mac respiró hondo. Pídele a otro, me voy a la cama, dijo Mac. Te ordené venir, dijo Nan. Pues yo no quiero ir, Mac argumentó en voz alta. Tienes miedo, te da vergüenza, dijo Nan. No le tengo miedo a nada, te lo puedo llevar, dijo Mac con indiferencia, antes de cortar la llamada, y caminó directo hacia el subordinado para obtener las llaves del auto. Ahora Mac puede guardar las llaves de su auto sin que se lo prohíban. Condujo el auto y luego lo estacionó al lado de la oficina. No quería que nadie lo viera en ese momento. Al salir del auto, Mac caminó directamente a la casa de Nan. Mac, llamó una voz desde atrás, causando que Mac se congelara, antes de alejarse apresuradamente, porque recordó que la voz era de Ike. Entonces Mac tuvo que detenerse, cuando le jalaron el brazo. ¿Realmente eres tú?, la voz de Ike sonó cuando vio la cara de Mac. Déjame ir, Mac soltó su brazo del agarre de Ike. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.